Quiero empezar insistiendo en una consideración política. En un país donde se nos ha vuelto tan complejo construir acuerdos, yo quiero saludar y agradecer a mis compañeros ponentes por el ejercicio que con sus equipos hemos hecho para tratar de que el tema de la educación sea un tema de acuerdo nacional en la medida en que todos valoramos la importancia estratégica que tiene para cualquier sociedad, sobre todo en el mundo contemporáneo, el papel de la educación. Al compañero Tamayo del partido de la U, al compañero Ardila del Partido Liberal, al compañero Albán de Comunes, a la compañera Delcy del Partido Conservador, al compañero Méndez de Cambio Radical, al compañero James de la CITREP, al compañero Santiago, y también quiero reconocer que en medio de las diferencias hemos tenido un diálogo respetuoso con la compañera Marilyn y con el compañero Cadavid. Por eso creo que tenemos el desafío como Congreso y como Cámara de presentarle a la sociedad el producto de ese esfuerzo por sacar adelante la educación para potenciar la transformación económica, la formación ciudadana, la construcción de un país con una cualificación mayor en sus jóvenes, en sus niños, que redunde en la transformación democrática de Colombia. Siempre será necesario escuchar muchas más otras voces, pero yo quiero decir que con el Ministerio de Educación, y saludo al señor viceministro, a la ministra que viene ahora, se hizo un ejercicio de consulta ciudadana, pero adicionalmente también hemos recibido a través de las 11 audiencias, de las mesas de trabajo, de los foros ciudadanos, ya como vamos en este segundo debate, más de 500 proposiciones. Todas las hemos leído, todas las hemos sistematizado y les hemos dado una respuesta. Por lo tanto, creo que hemos cumplido un deber para impulsar colectivamente y de manera democrática este proyecto de ley estatutaria. Y eso es lo siguiente que quiero decir. Esta es una ley estatutaria, no es una ley ordinaria. Decía entonces, en primer lugar, esas líneas introductorias en las cuales resaltaba el esfuerzo que hemos venido haciendo, la participación para llegar a un texto de ley estatutaria frente a la cual yo quiero, con toda la fraternidad y el respeto, pedirles que nos colaboren, porque muchas de las proposiciones realmente pretenden entrar en materia exhaustiva, casuística, que no corresponde a lo que la misma jurisprudencia y la característica de una ley estatutaria ha señalado, que es fundamentalmente regular los deberes, los derechos fundamentales, el núcleo esencial del derecho. En consecuencia del proyecto que presentamos al actual, realmente no ha habido una inflación de artículos. Tenemos 6 capítulos, 44 artículos. En la primera parte se concentran los aspectos relacionados con la parte sustancial, la naturaleza, los fines, los elementos esenciales, el núcleo del derecho fundamental. Posteriormente abordamos aspectos complementarios como la integralidad, como el cierre de brechas, entre otros. Por eso, dicho esto, quiero decirles que Colombia ha hecho un esfuerzo en esta segunda línea que voy a exponer por avanzar en el fortalecimiento de su sistema educativo. Hemos logrado, y ustedes lo pueden ver en la diapositiva siguiente, realmente ganar poco a poco una voluntad política de los gobiernos para aumentar el presupuesto, que ha tenido un crecimiento histórico en estos momentos de más de 20 billones de pesos en el presupuesto actual, que va más allá de los 70 billones. Hemos tenido avances en la básica,
hemos tenido avances en la secundaria y también hemos tenido avances en la transición y en la educación media y superior, pero a todas luces, como ustedes pueden ver, es realmente todavía muy insuficiente, por ejemplo, para el tema de la transición, donde no llegamos todavía al 50%. Aún con esos avances, lo cierto es que vivimos una situación compleja y problemática en muchos aspectos de la educación. Por tiempo yo no voy a poder extenderme, pero me parece que hay una tesis que vale la pena profundizar, y es por qué el sistema educativo colombiano, en cambio de contribuir a resolver los problemas de desigualdad, los reproduce. Eso que algunos investigadores de justicia llaman el apartheid educativo. O sea, la tendencia de que aquí hay una educación para pobres y hay una educación para ricos. Que cuando yo provengo de las clases menos favorecidas, lo más seguro es que mis hijos van a tener las limitaciones educativas, por ende la falta de oportunidad para poder cualificarse y tener un ascenso social por la vía de la educación. Pero cuando yo provengo de clases más favorecidas, lo que hay es una reproducción de esa condición favorable que por la vida particular, familiar o de otro tipo se ha logrado consolidar. En estas dos tablas se muestran, por ejemplo, en la de la derecha, cómo lo que está oscuro en los estratos más altos implica que se garantiza el acceso a la profesionalización, a la educación superior, a las maestrías, a los doctorados. Y cómo en la medida en que yo estoy en los estratos más bajos, el acceso que tengo es fundamentalmente a la educación técnica, tecnológica, con limitaciones para el acceso a la profesionalización. Cuando yo accedo a la profesionalización, y lo hemos vivido muchos de nosotros, yo accedo a un mejoramiento de mis condiciones materiales, económicas, y yo accedo también, sin lugar a dudas, a un ascenso social, que es la motivación que muchos de nuestros jóvenes tienen. Igualmente, en el cuadro de la izquierda se refleja cómo la tendencia más clara en esta figura es el incremento sostenido de los puntajes conforme crece el ingreso de la familia. Si yo tengo mejores ingresos, mis hijos van a tener mejores puntajes. Si no los tengo, mis hijos no van a poder cualificarse y van a tener esa obstrucción. Lo que esto evidencia es un círculo vicioso en la educación, en la cual, dependiendo del entorno socioeconómico, yo tengo un acceso a un tipo de institución, tengo un tipo de calificación, tengo unas restricciones para ir a la institución de educación superior, pero en últimas tengo una restricción para la vida. Mi vida se va a ver limitada en sus realizaciones. Asimismo, en los temas de calidad, solamente hago la referencia, nosotros no hemos podido salir desde el 2006 de la racha de malas calificaciones en las pruebas PISA. Somos el último país en la evaluación de esas pruebas de matemáticas, de lectura, de ciencias, y allí también se ve que el 25% que tiene un nivel superior de ingresos económicos, pues tiene los mejores puntajes. Igual hay una discriminación por territorios. Bogotá, por ejemplo, cuando ustedes leen en detalle los resultados de las pruebas, tienen muchísimos mejores resultados, incluso del promedio de la OCDE, que lo que pueden tener los compañeros que viven o que representan aquí la CITREP, o los que venimos de los territorios de frontera, o de los compañeros que vienen de la Amazonía. Allí se expresa eso. Más allá de los debates gremiales, lo cierto es cuando ustedes revisan en Finlandia, ¿qué hace del sistema finlandés, del de Singapur, de otros sistemas, un sistema exitoso en la educación? Se da cuenta que una variable esencial es el tema de los maestros. Y nuestros maestros no son los mejores maestros en condiciones de remuneración, de estímulos, de cualificación. En el año 2017,
2017, Colombia ocupó el segundo lugar con los salarios más bajos para docentes después de México. Hoy, siendo docente con los mismos títulos de cualquier otro profesional, se gana el 28% menos que cualquier otro empleado del Estado. Adicionalmente, está el tema de la brecha territorial. Miren, nosotros somos la Cámara que representa los territorios de Colombia. Y yo creo que ninguno de nosotros puede mentir cuando dice que la infraestructura, cuando dice que la calidad de las 6 grandes capitales es muy diferente a la de los municipios, a la de los departamentos de la periferia de Colombia. Nosotros no podemos aceptar eso. Tenemos que hacer un esfuerzo por ir cerrando progresivamente esas brechas que no es solamente de acceso. Ahí ustedes pueden ver también el tema de la calidad cuando se mide en términos de las pruebas. Por esto y por otras razones más que yo no quiero agotar, es que se justifica que haya una atención por parte del Estado, de este poder público, a la problemática que subsiste en la educación en general en Colombia. Yo me voy a limitar de manera taquigráfica a señalar 6 razones por las cuales vale la pena apoyar este proyecto. Las primeras tienen que ver con razones del orden jurídico. Nosotros tenemos una deuda con una ley marco desde hace 30 años y a pesar de los esfuerzos que han hecho los gobiernos por reagrupar la dispersión normativa alrededor del sector, subsiste una dispersión muy grande. Nosotros necesitamos contribuir a una mayor seguridad jurídica en lo que respecta a la garantía de este derecho. Igualmente, nada más para el proyecto se revisaron más de 300 jurisprudencias que han garantizado el derecho fundamental a la educación y que han venido desarrollando por esa vía la garantía del derecho que podremos ahora en la ley estatutaria condensar. Igualmente, no tiene sentido hacer parte de pactos, de convenios internacionales de diverso tipo que ahí están señalados si nosotros no damos ejemplos y fortalecemos el sistema educativo. Esa es una primera razón. Una segunda razón tiene que ver con que ese núcleo que ya ha reconocido la UNESCO, porque lo elaboró una de sus directivas, que hace parte de la literatura que tiene que ver con el derecho fundamental a la educación y que ha incorporado nuestra jurisprudencia, quede como elemento esencial dentro de la ley estatutaria. Es la teoría de las 4A. La asequibilidad, que tiene que ver con que haya infraestructura, con que haya escuelas, con que haya maestros. La accesibilidad, que tiene que ver con evitar la discriminación. Yo estuve en Ibagué con la doctora Delcy y escuché una exposición fenomenal de un vocero de las familias en condición de discapacidad que reclamaba cómo esta ley tenía que garantizarle, además de otra ley que ya se expidió, el derecho a que no lo discriminaran en el campo educativo. La aceptabilidad, y tiene que ver con que la educación tiene que ser pertinente. Hoy más que nunca educar no es simplemente llenarse de acumulados de información que hoy uno puede conseguir por otras vías. Los que somos profesores sabemos que a rato nos encontramos con estudiantes que tienen más información y conocimientos frente a ciertos temas que nosotros mismos. Educar hoy tiene que ver con la pertinencia de los entornos, de las necesidades de una sociedad. Y finalmente, el tema de la adaptabilidad, que es garantizar que esto no pare, que haya permanencia, que haya progresividad. Este núcleo es el corazón del derecho, es lo que nuestra jurisprudencia, lo que en el campo internacional se ha venido produciendo y lo incorpora el articulado de la ley estatutaria. Asimismo, yo creo que ha valido la pena para muchos de ustedes y para mí en particular
proveniendo del movimiento estudiantil, que hayamos elevado a derecho fundamental la educación superior, la media y la educación inicial. Este no es un problema a los ciudadanos que nos están viendo simplemente nominal. Elevar a derecho fundamental la educación en nuestro ordenamiento jurídico es abrir las puertas a la efectividad del derecho que progresivamente debemos garantizarlo con calidad a muchos de nuestros ciudadanos. Adicionalmente, el tema de la cierre de brechas y el tema territorial. Eso está planteado en varios artículos, pero yo quiero resaltar por tiempo la necesidad de que se visibilice y se reconozca el derecho al campesinado, a los adultos mayores, a las víctimas del conflicto, a los reincorporados, a los privados de la libertad, a la participación de pueblos étnicos, a las personas con capacidad o talentos excepcionales, personas con trastornos de aprendizaje, personas en condiciones de enfermedad, personas gestantes, lactantes, personas cuidadoras. En últimas, que en esta sociedad no nos diferencie el derecho a acceder a la educación, que el hijo del ministro, el hijo del empresario pueda tener las garantías que también deben tener los hijos de los campesinos, de los vendedores ambulantes, de los obreros. Es eso lo que hace una sociedad democrática. Es eso lo que nos permite entendernos entre nosotros y dialogar entre nosotros. No una educación por castas, por privilegios. Finalmente, creo que es muy importante en el tema educativo poder constituir un sistema de formación docente que nos permita, no con una lógica de castigo en las evaluaciones, sino con una lógica de evaluación del sistema general y de cualificación pedagógica y de formación también en muchas áreas, que nuestros docentes sean realmente unos, y no lo digo de manera excluyente para otros sectores, unos privilegiados para que nuestros hijos y nuestros niños puedan tener lo mejor de lo mejor en los colegios. Y eso implica inversión, eso implica sistemas pedagógicos, eso implica mucho más que la simple formalidad. Igualmente, los temas que tienen que ver con el bienestar. ¿Cuántos de ustedes, colegas, no iban a la universidad y al lado estaba el compañero que vendía los dulces, el compañero con el cual había que hacer la olla comunitaria, con el cual habría que prestarse las fotocopias, el que no tenía para llegar a la universidad y si llegaba tenía que quedarse todo el día? O sea, educar es dar bienestar también a la gente, alimentación, techo, bibliotecas, recursos tecnológicos para avanzar. Educar es pretender avanzar hacia la universalidad, hacia la gratuidad, que ya tiene grandes avances. Estos muchachos de cualquier pueblo de Colombia que hoy pueden ir a la universidad, allá en las zonas de Sitrep, en el Catatumbo, en el Urabá, en otros lugares, y saber que no van a pagar ni un peso de matrícula, les estamos contribuyendo a que su proyecto de vida sea un proyecto de vida que los saque de la violencia y ayude a la sociedad a construir la paz. Y termino con algo que ha sido de la coyuntura de estos días. Es el tema de lo que ha pasado en la Universidad Nacional y en otras universidades. No puede haber educación si no hay autonomía, y no hay autonomía en la universidad si no hay democracia. No podemos construir democracia si nuestro sistema no contribuye a la formación para la democracia. Los principios que establece esta ley, junto con la universalidad, junto con la gratuidad, son también los principios del bienestar y los principios de la democracia que yo quiero resaltar y que, repito, valdría la pena que tantas generaciones que han luchado por el mejoramiento de la educación hoy hagan realidad esto, la educación, un derecho fundamental. Por eso, queridos colegas, termino como empecé. En medio de nuestras diferencias, demostrémosle a Colombia, demostrémosle a nuestros hijos, a las futuras generaciones, que podemos hacer de la educación un gran acuerdo nacional.
Ese es el propósito de este proyecto de ley, que seguramente tendrá modificaciones, ajustes, pero que le va a responder por parte del Congreso de la República a la ciudadanía y sobre todo a la juventud y a las nuevas generaciones. Muchas gracias, señor presidente.